Gloria a Dios. Qué bendición verles nuevamente, familia. Es una bendición poder estar aquí, poder estudiar la Biblia, poder estudiar la palabra de Dios. Para aquellos que nos visitan por primera vez, nosotros nos vamos a través de toda la Biblia, estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y de esta forma recibimos el consejo completo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo que el Señor espera. En Judas nos dice que Él nos ha dado todo el consejo, ¿verdad?, de su palabra, y eso es a través de cada libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde nos deja ver a Jesucristo como el centro de la historia de redención y de salvación de la humanidad. Hoy estamos estudiando el libro del Evangelio de Juan, y un par de semanas atrás terminamos con el capítulo 3, versículo 1 al 21, donde estábamos hablando de la conversación de Nicodemo. Y hoy vamos a continuar en la siguiente sección, del versículo 22 al versículo 30. Y vamos a tomar otra vez, si tienes su Biblia, abra conmigo, capítulo 3, versículo 22 al versículo 30. Vamos a retomar la escritura ahí. Si lo tiene, me da un amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hermoso, ¿verdad? Vamos a tomarlo hoy, vamos a ir desglosando cada sección, y quiero que volvamos a leer el versículo 22 al 24, porque en esta sección vemos una transición de tiempo y vemos dos ministerios paralelos operando a la misma vez. Y mire lo que dice, para que lo recordemos. Dice: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque habían allí muchas aguas, y venían y eran bautizados porque Juan no había sido encarcelado. Ahí en la primera parte del versículo 22 comienza Juan y dice: después de esto. Y vemos una transición de enfoque. Se mueve de la conversación que tenía con Nicodemo, de aquella conversación cuando le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, que era necesario nacer del agua y del Espíritu, que era necesario que mirara a aquel que fue puesto sobre la cruz, creyera en él para que pudiera recibir vida eterna. Se está moviendo de este enfoque y nos está enfocando en una nueva fase del ministerio de Jesucristo. Nos está dejando ver una nueva etapa del ministerio de Jesús a medida que el Señor se mueve ahora a una nueva fase de lo que piensa hacer con sus discípulos y lo que hará por el resto de los 3 años que estuvo en la tierra. Vemos una transición de enfoque y Juan nos está preparando a ver lo que sigue. Luego vemos en la siguiente parte del versículo 22 donde dice: después de esto, después de la conversación de Nicodemo, nos deja ver que hay una transición de lugar, una transición geográfica. Mira lo que dice la siguiente parte. Dice: vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. Dice que se movió de la ciudad de Jerusalén. Si recuerdan, en los estudios pasados, Jesús estuvo en Jerusalén volteando las mesas. Fue en Jerusalén donde vio a Nicodemo y tuvo la conversación con él. Pero ahora se está moviendo de la ciudad, se está moviendo del bullicio, de la religión, de la Meca, que es Jerusalén, y se está apartando al área rural, a donde está callado. Pero la siguiente parte no solamente dice que se mueve del lugar, ¿verdad?, sino que dice que está con ellos, está pasando tiempo a solas con sus discípulos, los está formando más de cerca, está pasando tiempo con ellos. ¿Sí se ha dado cuenta que a Cristo le gusta tomar tiempo con nosotros?
A veces necesitamos ese tiempo a solas con Él para ser formados por Él, para ser transformados, cambiados. Y ese tiempo se necesita a solas con Jesús, individualmente. Amén. Es hermoso cuando nos reunimos y glorificamos y adoramos a Dios, pero es necesario que usted tenga un tiempo a solas con Cristo, en casa, en la privacidad de su hogar, en la privacidad de su cuarto, que pueda apartarse y pasar un tiempo con Él. ¿Ha pasado tiempo con Cristo esta semana, hermano? Es necesario pasar un tiempo con Él, porque es cuando somos discipulados y somos formados. Vemos que se mueve de la ciudad al área rural y luego dice que pasa tiempo con ellos. Me llama mucho la atención esta palabra, estuvo con ellos. No solo habla de que los guiaba, sino que habla de que pasaba tiempo con ellos a sola, los discipulaba, los preparaba, los escuchaba, los estaba formando, los estaba entrenando para un ministerio que cambiaría el mundo. Estos 12 discípulos fueron los que transformaron el mundo. Póngase a pensar por un momento. Nuestro Señor Jesucristo, su ministerio fue de 3 años y medio, pero los discípulos que quedaron fueron los que continuaron la labor de predicar el Evangelio. El Señor estaba preparándolos, invirtiendo tiempo en ellos. El tiempo que Jesús pasó con ellos, hermanos, fue intencional. Era un entrenamiento para poder cambiar el mundo y para poder cambiarlos a ellos. Si usted nota la vida de cada uno de ellos, cuando comenzaron eran niños en la fe, pero cuando terminaron gigantes en la fe. Y yendo a la muerte de Marte y yéndolo con gozo. Pedro dijo que él no era digno de ser crucificado como nuestro Señor Jesucristo, que tenía que ser crucificado boca abajo. Esa fue la transformación de un tiempo a solas con Cristo. ¿Se imagina si pasamos tiempo con Él, a solas? Es necesario que lo podamos hacer. Luego dice que bautizaba, si sigue leyendo ahí. Dice que estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan el Bautista vino antes de nuestro Señor Jesucristo, comenzó su ministerio público antes de Él. Y Juan el Bautista bautizaba para el arrepentimiento de los pecados. Este era un bautismo simbólico. El de nuestro Señor Jesucristo es un bautismo diferente. Es un bautismo que nos apunta a la regeneración por el poder del Espíritu Santo. Es un bautismo más profundo, ¿verdad? No solamente simbólico, pero un bautismo que representa nuestra muerte con Cristo y nuestra resurrección con Él. Es un simbolismo de la misma forma, pero de una forma más profunda. Es interesante porque habla de que Jesús bautizaba, pero más adelante Juan se da la tarea de aclararnos que no era Él el que bautizaba, sino que eran sus discípulos. Vaya conmigo ahí adelante, el capítulo 4 de Juan, aquí mismo. Versículo 1 y 2. El Señor está escuchando a los fariseos que están hablando de que Él está bautizando al mismo tiempo que Juan, y mire lo que dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Escucha ahí, ¿verdad? La comparación. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y aquí Juan se da la tarea de aclararnos, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos. ¿Por qué Jesús no bautizó? Porque quería evitar de que con el tiempo esto se volviera una comparación, ¿verdad? Bueno, a mí me bautizó Cristo, a mí me bautizó Jesús, no me bautizó Pedro, no me bautizó Tomás, a mí que me bautizó Jesús. Si usted se da cuenta, cuando vamos al libro de Corintios, en el primer capítulo de la primera carta a los Corintios, encontramos esta comparación entre los ministros dentro de la iglesia y empezamos a ver que unos dicen, no, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros dicen, no, yo soy de Cristo, yo soy mayor que todos, ¿verdad? Cristo quería quitar eso, no quería que hubiera comparación, ¿verdad? Quería que nos enfocáramos en el propósito de su obra, por lo que Él vino a hacer. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo era diferente y dejó a sus discípulos que lo hicieran, que ellos bautizaran. Luego vemos en el versículo 23, vamos otra vez, capítulo 3, versículo 23 de Juan, que Juan está aún activo mientras Jesús está bautizando con sus discípulos en la área rural de Judea. Dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Interesante, todos los otros evangelios no nos dan este detalle. Juan es el único que nos deja saber que Jesucristo y Juan el Bautista estaban
operando o estaban ministrando al mismo tiempo. Y lo hicieron por alrededor de unos 4 a 6 meses, se cree. Algunos escolares bíblicos apuntan a ese tiempo cuando vemos en el capítulo 4, versículo 35 de Juan. Pero durante este tiempo estuvieron ministrando los dos estaban cada quien. Juan tenía un seguidores que le seguían y Juan seguía haciendo la obra que el Señor le había enviado. Pero Juan es el único que se da la tarea de dejarnos saber esto. Y nos dice que Juan el Bautista todavía estaba bautizando. El problema aquí es que más adelante nos vamos a dar cuenta en el versículo 24 que los discípulos de Juan se molestan por esto, porque Jesús ahora está ministrando al mismo tiempo que él. Juan no estaba compitiendo con nuestro Señor Jesús, hermano, él solamente estaba cumpliendo con el llamado con el que se le había sido dado. Y esto nos enseña que para con el Señor, eso nos enseña que cada tiempo tiene su lugar, que cada tiempo tiene su propósito. Juan tenía un propósito, ¿verdad? Y el Señor no comienza una nueva obra hasta que tiene una nueva obra preparada. No comienza una nueva obra hasta que acaba la primera. Le estaba dando el tiempo a Juan de que continuara con su llamado hasta que el Señor le llamara, que fue por la muerte y muerte de decapitación por parte de Herodes, ¿verdad? Vemos que dice que Juan seguía bautizando. Interesante porque dice que bautizaba en Enón. Y en Enón está a unas 50, 60 millas de distancia donde estaba nuestro Señor Jesucristo, en la área de Judea. Si tienen el mapa me gustaría mostrarlo. Estaban los dos bautizando, pero estaban divididos por el río de Jordán y por el mar de Galilea. Gracias, hermanas. Juan estaba en Enón, cerca de Salín, mientras Jesús estaba en la área rural de Judea, alejado de la ciudad. Y lo que los separaba es el río de Jordán, esa línea azul que ve al lado. Más adelante vemos en el versículo 24 que nos dice la palabra que Juan se fue a ese lugar, a Enón específicamente, porque habían muchas aguas, ¿verdad? Y la palabra Enón de hecho significa manantiales, fuentes de agua. Dice que se fue a ese lugar para bautizar, para seguir obrando, para seguir trabajando para el Señor, mientras que el Señor bautizaba del otro lado. Y nos da una clave Juan más adelante en el versículo 24, el por qué Juan todavía seguía operando. Y mire lo que dice, porque Juan no había sido encarcelado. Nos dice que Juan seguía ministrando, seguía bautizando por la única razón que Juan no había sido encarcelado. Cuando usted va a Marcos capítulo 1, versículo 14, nos dice, cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo es bautizado, rápidamente nos dice que Juan es encarcelado y decapitado, ¿verdad? En este caso Juan nos dice que que Juan todavía siguió operando, siguió ministrando durante un periodo mientras nuestro Señor Jesucristo comenzaba su ministerio público. Mientras Cristo bautizaba del otro lado de Judea, Juan lo hacía del otro lado del Jordán, Juan lo hacía en Enón. Y esto crea un conflicto entre los discípulos de Juan, no con los discípulos de Jesús, pero los discípulos de Juan y los judíos. ¿Cuáles judíos? Los fariseos, aquellos que estaban dándole seguimiento al ministerio de Jesús y le estaban dando seguimiento al ministerio de Juan el Bautista. Si recuerdan, en el capítulo 1 fue una delegación fue enviada que fuera a investigar a Juan el Bautista. ¿Qué estaba haciendo? Y se acuerda que lo cuestionaron. ¿Eres tú el Elías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Verdad? ¿Eres tú alguno de los profetas del Antiguo Testamento? Esa misma delegación estaba siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, viendo ahora que Él estaba comenzando un nuevo ministerio. Los judíos van con los judíos de Juan el Bautista y confrontan a los discípulos de Juan el Bautista y le dicen, quizás lo confrontaron para decirle, ¿cuál bautismo es mayor, el de Jesús o el de Juan? Y mira cómo lo confrontan en el versículo 25 al 26 y vemos aquí lo que le llamo yo un conflicto de comparación, ¿verdad? El versículo 25 al 26, ahí capítulo 3 de Juan, dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza y todos vienen a él. Mira cómo comienza en el versículo 25, dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos, no los discípulos de Jesús, los judíos, dice, acerca de la purificación. ¿Por qué? ¿Por qué tenían problemas los judíos con la purificación? Bueno, en el contexto del primer siglo,
Los judíos se aferraban mucho a las ceremonias y los rituales externos y la purificación era uno de ellos. Y ellos trataban de seguir las ceremonias externas que encontramos en el libro de Levíticos y el libro de Números, ¿verdad? No sé si recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo venía con los discípulos en el capítulo 7 de Marcos. Nos dice que mientras ellos recogían espigas y comían, los fariseos se acercaron y los reprendieron porque no se lavaban las manos antes de comer. Y esto era tomando una de las leyes que fue dada en Levíticos capítulo 15, donde es necesario que se lavaran las manos antes de comer. Fue instituida, ¿verdad?, por el Señor, obviamente, por sanitación, podríamos decirlo. Uno se lava las manos antes de comer, ¿verdad, hermano? El problema es que los judíos enfatizaban mucho en el rito externo y se olvidaban del significado espiritual. Ellos están preguntándole a los discípulos de Juan, ¿por qué? ¿Cuál bautismo es mayor, verdad? Se están enfocando en esos ritos externos, en los baños que se daban si habían impurezas, se enfocaban en los rociamientos de agua, ¿verdad? Si venían en contacto con un animal muerto. Y lo puede leer en su casa, número 19, capítulo 15 de Levíticos, y ahí en capítulo 7 de Marcos, si quiere verlo para poder leerlo en casa, para que lo siga. Estas prácticas, hermanos, tenían como objetivo restaurar la pureza ceremonial para que todo aquel que viniera en contacto con algo inmundo pudiera ser limpio y pudiera alabar con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. El Antiguo Testamento prescribe todas estas purificaciones rituales como sombras y figuras de lo que habría de venir, de lo que habría de ser manifestado en Cristo como una purificación definitiva y perpetua. Voy a repetirlo otra vez. Como una purificación definitiva y perpetua, porque nos dice la palabra de Dios que es a través de su sangre que somos justificados y somos purificados. Amén. La purificación verdadera es espiritual y viene por la fe y no por ritos, no por ceremonias externas. El autor de Hebreos nos lo deja muy claro en esto, tomando el mismo capítulo de Levíticos, capítulo 15 de Levíticos y el capítulo de Números, capítulo 19. El autor de Hebreos toma estos dos capítulos y nos da el significado de estos rituales que se daban en el Antiguo Testamento y cuál era lo que significaban y cómo se manifiestan en Cristo. Mira lo que dice capítulo 9 de Hebreos, versículo 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos, aquellos que habían sido, pues en este caso no eran purificados, dice, santifican para la purificación de la carne, escuche bien, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivos. Los ritos externos, hermanos, eran símbolos temporales. Cristo es quien cumple la purificación eterna, la verdadera. Más adelante, ahí mismo en Hebreos 10:22, sigue hablando el autor de Hebreos y dice esto, hablando de esta purificación, ¿verdad? Esta purificación de la conciencia de nuestra alma. Dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. ¿En quién es Él? En Cristo. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Con agua pura. La sangre de Cristo. Este conflicto con los judíos y los discípulos de Juan nace, hermanos, porque se estaban enfocando en el rito externo y no en la obra que Cristo estaba a punto de preparar para nosotros. Solo Cristo nos puede dar esa purificación eterna, esa purificación del alma. Él es el que nos limpia el corazón, limpia nuestra mente. Y no es con el agua, es con su sangre. Amén. Juan el Bautista sigue hablando de que nos introduce Juan el apóstol, nos introduce a esta nueva conflicto que crea entre ellos. Y déjeme decirle, voy a quedarme un rato ahí. Hay peligro de centrarnos en rituales externos. Hay peligro de centrarnos en rituales externos, como la purificación o quizás el cómo de vestirnos. Desafortunadamente he venido en contacto con algunos ramas dentro del cristianismo donde se enfocan mucho en cómo tú te ves
y dejan de un lado el corazón, ¿verdad? Cuando David fue escogido por el Señor, Samuel fue a escogerlo, el Señor le dijo a Samuel que él miraba el corazón y no la apariencia externa. Y muchas veces nos enfocamos en esto, en lo de afuera, nos enfocamos en seguir cierto tipo de ceremonias, cierto tipo de rituales, y esto se convierte en religión y no en una relación. Hay peligro de quedarnos en ellos y olvidarnos de que estos rituales tenían un significado interno, amén, tenían un significado interno. Pero mira lo que pasa en el versículo 26. Después de que los judíos tienen este conflicto con los discípulos de Juan, ¿qué hacen los discípulos de Juan? Van y dice, y vinieron a Juan y le dijeron, versículo 26, ahí capítulo 3 de Juan, Rabí, le hablan con respeto, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Escuche con atención el sonido de estas palabras. Se puede sentir el celo, se puede sentir la envidia en los discípulos de Juan al ver que Jesús estaba bautizando del otro lado del Jordán. Es interesante. Los discípulos de Juan estaban celosos porque más personas iban a Jesús de las que iban con Juan el Bautista. Dice, y vinieron y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba, escuche bien, ni siquiera lo mencionan por su nombre. Ni siquiera dicen Jesús, sino dice, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Interesante que reconocen que Juan dio testimonio de Jesús, pero completamente omiten el testimonio de Juan. ¿Cuál fue el testimonio de Juan? Yo no soy el Cristo, pero el que viene detrás de mí, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de su calzado. Esos discípulos debieron haber estado cuando Juan los vio en el versículo 29 del capítulo 1. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos mismos discípulos estaban celosos y no querían que Juan fuera opacado. Estaban celosos por su maestro. Y exageran, dicen, todos vienen a él al final de ahí del versículo 26. Sus palabras estaban cargadas de celos, de envidia. La competencia ministerial, hermanos, es una tentación peligrosa. Toda obra verdadera debe glorificar a Cristo. Si su servidor está apuntándolo hacia mí, si yo lo estoy apuntando a usted hacia mí, estoy haciéndole una injusticia y estoy faltando a la palabra de Dios. Mi testimonio, mi vida, mi predicación debe apuntar a Cristo. La predicación de todo ministro de la palabra de Dios debe apuntarlo a usted a Jesús. Porque si el predicador está buscando seguidores para sí mismo, está formando cristianos carnales y está quitando la atención de Jesús. Su mirada debe estar enfocada en Cristo, solamente en Él. Su vida debe estar centrada en Él, no en el predicador. Si ve, nosotros somos hombres y fallamos. Somos pecadores igual que usted, redimidos por la sangre de Dios, por la sangre de Cristo. Vamos a fallar. Es inevitable. Pablo, un hombre que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él lo reconoció. Sabía que solo es de la mano de Cristo, de la dependencia de Jesús, que podemos vivir en esta vida en Él. Separados de Él no podemos hacer nada. Asegúrese que su mirada esté enfocada en el Señor. Todo ministerio verdadero debe apuntar a Jesús, no al predicador. Esta conversación se vuelve una oportunidad para Juan para enfocarlos nuevamente en Cristo Jesús. Los vuelve a apuntar otra vez a Cristo. Y toma la oportunidad Juan en el versículo 27 al 30 para apuntarlos otra vez a Él, ¿verdad? Y quitar la confusión que habían puesto ellos. Los discípulos de Juan estaban siguiendo a Juan y se olvidaron de que el propósito de Juan era apuntar hacia Cristo. Voy a repetirlo otra vez. Los discípulos de Juan estaban siguiendo a Juan y se olvidaron que el propósito de Juan era apuntarlos hacia Cristo, hacia el Mesías. Muchas veces en la iglesia, dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, hay hermanos que no han madurado y están buscando predicadores.
No, es que me gusta más como predica el hermano fulanito, el hermano Pedrito, el hermano Pablito, ¿verdad? No me gusta como predica el otro hermano. Usted no está aquí por el hermano, está aquí por la palabra de Dios, está aquí por Cristo. Para conocer de Él. Amén. Para enamorarse más de Él. Y quien sea que se pare en este púlpito, siempre y cuando predique la palabra de Dios, usted debe estar atento a la palabra de Dios, su corazón preparado, sensible, receptible a la palabra de Dios. Cuando usted viene aquí por un predicador, está perdiendo su tiempo, hermano. Venga por Cristo. No siga al predicador, siga a Cristo. De lo contrario, pierde su tiempo. Porque el momento que ese predicador falle, usted se apartará del camino de Dios. Siga a Cristo. Amén. Siga a Cristo. Mire lo que dice Juan. Y Juan se asegura de recordarle esto a sus discípulos. Versículo 27 al 30, Juan les da esta respuesta, una de las grandes y más humildes respuestas que encontramos en la palabra de Dios. Les voy a leer del 27 al 30. Mire la respuesta de Juan. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Mire cómo comienza en el versículo 27. Dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dios es soberano sobre todos los ministerios. El ministerio que hoy está en este lugar fue dado por Dios. Usted está aquí por Dios. Amén. Dios los trajo a este lugar porque tenía una cita divina y en su soberano poder, en su soberana misericordia, lo trajo hasta aquí. Amén. Estaba destinado, estaba escrito en el plan de Dios. Usted llegó aquí por Dios. Juan reconoce que toda autoridad y llamado viene de Dios. Que lo que él tenía, que los seguidores que le seguían, no era para él, sino era para apuntar a Cristo. Y que ese llamado venía directamente de Dios. Y que la autoridad que tenía venía de la mano de Dios. En Santiago nos dice, Santiago capítulo 1 versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto, todo aquello bueno que pueda ser reflejado en usted, dice que viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo bueno que usted pueda ver en su siervo, todo bueno que pueda ser reflejado en su vida, viene de Dios. Él lo deposita en usted a través del poder del Espíritu Santo que va transformando su corazón, transformando su vida. Todo lo bueno que pueda ser reflejado viene de Dios. No hay nada bueno en nosotros, sino es por la mano y por la misericordia de Dios, el poder de Dios. No hay lugar para el orgullo espiritual dentro del cristianismo, hermanos. Cuando entendemos que todo lo que se nos ha sido dado por Dios. No hay nada a lo que podamos nosotros gloriarnos porque todo viene de Él. ¿De qué podemos gloriarnos? Si todo viene de Cristo, amén. Es por Él y para Él y a través de Él que estamos hoy aquí. Pablo reprende a los corintios acerca de esto, porque los corintios estaban comparando los predicadores en la iglesia de Corintios. Sí, eran bien carnales, hermano. No como esta iglesia, es como la de la esquina. No se crea, hermano. Pablo reprende a los corintios ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 7. Y me gusta la traducción del lenguaje actual, porque lo pone más claro. Y Pablo les dice, hablándoles dice: he hablado de Apolo y de mí mismo para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho: no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Así que, escuche bien, ponga atención a esto. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. Ouch. No hay nada no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. No hay nada. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios, y si todo se lo deben a Él,
¿Por qué presumen? Como si ustedes solos lo hubieran conseguido. No hay nada. Amén. Qué bonita forma de humillarnos el Señor. Traer humildad a nuestro corazón nuevamente. Reconocer que no hay nada en nosotros. Todo viene de Él. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Qué bueno es Cristo. Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Mire, la verdadera madurez espiritual, hermanos, se manifiesta en la disposición de que nosotros debemos disminuir para que Cristo crezca más en nosotros. Y el versículo 28, Juan nos da una actitud de cómo debemos comportarnos cuando otro ministerio está floreciendo, cuando otro ministro, otro predicador está siendo escuchado y la palabra de Dios está siendo predicada. Mire cómo lo responde Juan, en este caso hablando de Jesús. Les dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Rápidamente Juan reafirma su identidad. Juan nunca pretendió ser el Mesías y ya lo había dicho claramente allá en Juan capítulo 1 versículo 20 de que él era el enviado de Dios. ¿Se recuerdan? Cuando fuimos allá a Isaías 40 versículo 3 donde habla que él era el que prepararía el camino para el Mesías. Amén. Aquel que vendría en el espíritu de Elías, como nos dice en Malaquías capítulo 3. Está hablando de que él era el precursor, el prometido por el Antiguo Testamento para preparar el camino. Lo vuelve a reafirmar aquí. Y les dice, yo no soy el Cristo. Juan no tenía una crisis de identidad, solamente estaba reafirmando de que él no era el Cristo. Juan sabía quién él era y cuál era su posición, cuál era su llamado. Lo mejor aún, sabía quién no él era. Él no era el Cristo. Amén. Él estaba para apuntar hacia Cristo, ¿verdad? Juan entendía que su llamado era temporal, hermanos, pero que su obediencia tendría un valor y un impacto eterno. Juan entendía que él solamente apuntaba a Cristo. El reino de Dios necesita creyentes, hermanos, que acepten su lugar y lo vivan con gozo en el lugar donde están, en el don que el Señor les ha dado. ¿Ah? No tiene que haber envidia dentro de la iglesia de Cristo. No tiene que haber comparación. Debemos gozarnos, debemos estar unidos y glorificar a Cristo de que el Señor sigue levantando hombres para predicar su evangelio. Aquí Juan les está diciendo, yo no tengo por qué preocuparme de lo que Jesús. Es más, eso es mi llamado. Ese es el propósito por el cual fui enviado, para que Él pueda ser glorificado, para que Cristo pueda ser exaltado. Ese es su propósito, hermanos. Ese es mi propósito, de que con nuestra vida el nombre de Jesús sea exaltado donde vayamos, donde trabajemos, con nuestros vecinos en la marqueta, que nuestra vida sea un reflejo del amor de Cristo. Amén. Y si nuestra vida no está trayendo exaltación a Cristo, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Si nuestra vida no está trayendo exaltación a Cristo, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Juan reafirma su identidad y en el versículo 29 no solo les dice que Él no es el Cristo, les dice que Él se goza al ver que Cristo está creciendo y Él está disminuyendo. Mira lo que dice el versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. ¿De qué está hablando Juan? Y Juan trae la analogía del matrimonio nuevamente. Y si usted lee a través del Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, Dios utiliza la analogía del matrimonio para comparar la relación entre Dios y el pueblo de Israel y para comparar la relación entre Dios y la iglesia. ¿Sí se ha dado cuenta? Dios nos habla en nuestros términos para que podamos entender. Porque dice la palabra de Dios que usted y yo somos como ovejas. O sea que no somos muy inteligentes, ¿verdad? Entonces Él viene y toma estos términos muy simples y dice, para que puedas entender. En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 60, versículo 2, toma esta analogía donde el esposo, ¿verdad? Dice que el novio va y es desposado con la novia. El libro de Oseas, todo el libro de Oseas, es una comparación entre el pueblo de Israel como la esposa y Dios como el esposo. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo lo hace con la iglesia, ¿verdad?
En el nuevo pacto Cristo lo hace con la iglesia. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, mire lo que dice, hablando de la iglesia, dice, y hablando de Cristo: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, usted y yo, dice, se ha preparado. Amén. Se ha preparado. Usted se está preparando en este momento. Aleluya. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 y al final versículo 32, vuelve a tomar este mismo ejemplo, analogía del esposo, pero lo está haciendo a través de Cristo y la iglesia. Mire lo que dice: maridos, amen a sus mujeres, escuche bien, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Está correlacionando el matrimonio con la iglesia. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio mismo por ella. ¿Por qué la amó? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, dice, en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. A pesar que está hablando y está dando instrucción al matrimonio, está hablando de la iglesia. Y más adelante en el versículo 32, ahí mismo el capítulo 5 de Efesios, dice esto, hablando, escuche bien, dice: grande es este misterio, pero hablo con referencia ¿a quién? A Cristo y la iglesia. A pesar que estaba dando instrucción al matrimonio, le dice: déjame recordarte que estoy hablando de Cristo y la iglesia. Estoy hablando de la relación que tiene Cristo con su iglesia. Amén. Esa relación. Juan le dice: está bien, yo me gozo de que el esposo, ¿verdad?, se está reuniendo con su esposa. Juan dice: yo soy el amigo del esposo. Esto equivale que al padrino. ¿Cuántos ya se casaron y tuvieron padrinos? Yo no sé cómo será la situación, yo no tuve padrinos, pero me imagino que los que se casaron, muchos dentro de la iglesia católica, había padrino del libro, de la pluma, ¿verdad?, del vaso, padrino de todo, amén. Sí, ¿verdad? Había padrino de todo. Dentro de la iglesia católica es una tradición muy grande. Como nunca fui católico, pero sí recuerdo que cuando iban a tener las bodas, mandaban la lista, y era como una lista de 50 padrinos, y salía ahí padrino del patrón, del licor Don Patrón, y padrino de zapatillas, y digo, ay, todos padrino del destornudo, que creo que alguien salía destornudado al frente, no sé, algo pasa. En este caso es algo similar a esto, ¿verdad? O el mejor hombre, ¿verdad? Aquel que está al lado del esposo, que se regocija porque la novia viene a casarse con él. Juan dice: yo soy como ese, como el amigo del esposo que se regocija al ver que el esposo va a recibir a la esposa. El siervo fiel, hermanos, debe alegrarse al ver a otros ir a Cristo. Debe alegrarse ver a otros seguir a Cristo. Y esto es lo que está haciendo Juan. Juan está alegrándose al ver que otros siguen a Cristo y no a él. Él entendió que su propósito era exactamente ese: apuntarlos hacia Cristo. Hermanos, nuestro gozo no está en ser seguidos, sino en ver a otros que sigan a Cristo. Amén. No se trata de nosotros, no se trata de usted, se trata de Jesús. Y cuando entendemos eso, hermano, podemos experimentar un gozo y podemos experimentar libertad en ello, porque la responsabilidad de ser perfecto ya no está en usted, está en Cristo. Amén. Porque ser perfecto es difícil, hermano. Déjeme decirle, solo Cristo lo es. Solo Cristo lo es. Juan se regocija, se goza al ver que estos seguidores, que quizás lo seguían a él, ahora siguen a Cristo. Y en lugar de escuchar la voz celosa de sus discípulos, completamente cambia la dirección de su entendimiento. Les quita el conflicto que había en ellos y les dice: está bien, ese es mi propósito. Por eso fui enviado, para apuntarlo hacia él. Es más, me imagino que haber tenido una conversación con él. Es más, ustedes deben seguirlo a él. Amén. Más adelante, cuando está en la cárcel, los envía, ¿verdad?, que vaya a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías? Asegúranos que eres tú el Mesías. Él ya estaba poniendo sus discípulos, ¿verdad? El Señor estaba comenzando su ministerio y Juan entendió que el ministerio de él debía desvanecer para que Cristo fuera exaltado. Y les da la respuesta, la mejor respuesta, la respuesta que usted y yo debemos tener. La respuesta, es más, esta debe ser la oración que usted y yo debemos tener en nuestro corazón día con día. Escuche cómo les responde Juan en el versículo 30.
Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Qué preciosa respuesta, amén. Es necesario que usted y yo disminuyamos, que pasemos al anonimato para que Él sea exaltado hasta lo sumo. Amén. No hay privilegio más grande el que estar en el anonimato y que Cristo esté tomando la plataforma, que esté al frente de nosotros. Porque si Él está en nuestro corazón, en nuestra vida, al frente de nuestra vida, en el centro de ella, usted podrá vivir una vida completamente libre en Cristo Jesús. Cuando aprende a disminuir para que Él pueda ser exaltado. Me gusta porque, dice Juan, es necesario. Esto indica una voluntad soberana de Dios. Él entendía que esto venía de Dios. Era un mandato divino de Dios. Es necesario, hermano, que usted mengüe, que yo mengüe para que Él crezca. Juan sabe que su ministerio había cumplido su propósito y ahora era tiempo de que Cristo fuera exaltado. El ministerio, hermano, el ministerio de muchas veces fracasa porque quieren crecer junto con Cristo en lugar de darle la plataforma a Él. No es acerca de nosotros, no es acerca del predicador, es acerca de Jesús. Mi responsabilidad, la responsabilidad de nuestro pastor David Wise, es de presentarles la palabra y presentarles a Cristo para que Él sea glorificado y exaltado en sus corazones, en sus vidas. Apuntarlos hacia Él. Nuestro mandato, nuestro llamado es el mismo de Juan, apuntarlos a Cristo. Este pasaje es una gema de humildad y obediencia. Hermanos, nuestro deseo debe ser siempre que Cristo sea glorificado, aunque nosotros pasemos a segundo plano. Y menguar, hermanos, no es una derrota, pero es una victoria espiritual. Es un prestigioso privilegio ser menguado por la gloria de Cristo. Menguar significa rendir control, los títulos, todos los prestigios, la fama y aún el aplauso para que Cristo esté en el centro y sea exaltado y sea glorificado. Fíjese, el verdadero cristiano, el cristiano maduro, entiende que debe de negarse a sí mismo para poder seguir a Jesús. El Señor demanda del cristiano, de aquel que le sigue, que se debe negar a sí mismo. En Lucas 9:23, mire lo que les dice el Señor. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Debemos negarnos, hermanos. Debemos negarnos, debemos menguar en el orgullo, debemos menguar en la envidia, debemos menguar en la comparación, debemos menguar en el enojo, debemos menguar en cada una de esas áreas de nuestra vida para que Cristo sea exaltado en nuestra vida. Amén. Debemos darle el control a Él de cada una de esas áreas para que Él pueda ser exaltado en nuestra vida. Debemos morir al yo para poder vivir para Cristo. Pablo reconocía esto y ahí en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice esto. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese debe de ser nuestra actitud cuando venimos delante de Cristo. Amén. En nuestro corazón, hermanos, me gusta porque Pastor Chuck Smith decía esto, que en cada corazón del ser humano hay un trono y solo hay espacio para uno y ese lugar debe ser dado a Jesús. Que en nuestro corazón esté sentado nuestro amado Señor Jesucristo, porque solo Él cabe en Él. Amén. Usted y yo no tenemos espacio en ese lugar. Porque si nosotros tomamos espacio en ese lugar, le quitamos el lugar a Cristo y nos volvemos carnales y no espirituales y dejamos de seguir a Cristo. Así que cada día el cristiano debe hacerse a un lado para que Cristo ocupe el trono en nuestra vida. Si Cristo no está creciendo en nosotros, hermanos, quizás es porque nosotros no estamos menguando lo suficiente.
debemos disminuir para que Él crezca. Debemos entrar en el anonimato para que Él sea exaltado. Usted y yo somos solamente sus mensajeros. Estamos en este lugar con el simple y el más glorioso propósito de apuntar a todos aquellos que no lo conocen hacia Él. Juan entendió su llamado. Usted y yo debemos entender ese llamado. Estamos aquí para apuntar hacia Cristo. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos ver, Señor, dejarnos ver a través de tu palabra la humildad, Señor, y la disposición de Juan. Señor, al ver y entender que su llamado era apuntar hacia ti, Cristo. Al ver y entender, Señor, de que Él estaba con un propósito en este lugar, que fue enviado con un propósito de poder apuntar a toda alma hacia Jesús. Señor, estamos hoy en esta mañana, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú entrando en nuestro corazón y que nos enseñes, Señor, a menguar, Señor. A menguar en nuestra vida, Señor, para que tú crezcas. A menguar, Señor, en nuestro orgullo. A menguar, Señor, en nuestra envidia, Señor. A menguar, Señor, en nuestro corazón, Padre. Padre, para que tú puedas crecer en nuestra vida, Señor, para que tú puedas ser exaltado, Señor. Padre, que para que podamos entender que solo es a través del crecimiento de ti en nosotros que nosotros podamos, Señor, entonces ser, Señor Padre, llenos y poder ser libres, Señor. Padre, entendemos, Señor, que solo a través de, Señor, de la humillación, a través de entender de que somos solamente tus siervos, Señor, solamente tus mensajeros, Señor. Y que estamos aquí para cumplir tu propósito, Señor. Padre, ayúdanos a menguar, Señor, para que tú crezcas. Padre, te pedimos que a medida vamos a casa, Señor, esta semana, llevemos este ejemplo de Juan, Señor, y que seamos siervos fieles a ti, Señor. Que nuestra vida, Señor, refleje de tu gloria. Que nuestras acciones, Señor, reflejen, Señor, reflejen tu amor, Señor. Que nuestras palabras, Señor, reflejen que tú estás viviendo en nuestro corazón y estás reinando sobre nuestra vida, Señor. Padre, que, Señor, nuestra vida refleje cada más de ti y menos de nosotros, Señor. Señor, que demos más, Señor, que demos el control de nuestra vida a ti y que soltemos, Señor, todo aquello que nos estorba para que podamos servirte y podamos, Señor, glorificarte y gozarnos como Juan se goza, Señor, como Juan se gozó al ver que tú estabas siendo exaltado y glorificado. Padre, que nuestra vida apunte hacia ti y no hacia nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender, Señor, que nuestra vida solamente debe ser un direccional que apunte hacia Cristo, Señor. Ayúdanos a vivir una vida digna, de ser dignos representantes de tu Evangelio, Padre. Padre, también te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí que nos conoce de tu Evangelio, Señor, que seas tú tocando su corazón, Señor. Y que seas tú, Señor, viniendo a su vida. Que vengan, Señor, al arrepentimiento de su pecado, Señor, y vengan al conocimiento verdadero y al único Dios y Salvador, a Jesucristo, Señor, para que puedan ser salvos y puedan poner su confianza en Él. Obra en estos corazones, Señor, Padre, para que puedan venir al conocimiento de la verdad. Padre, que estés con cada uno de nosotros al transcurso de esta semana, Señor, y que nos prepares, Señor, para que podamos ser, Señor, dignos representantes de tu Evangelio, Señor, y que podamos menguar esta semana para que tú crezcas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.